compartir en este momento alguna información sobre el curso de nivelación, el ingreso técnico. Antes de hablar del curso propiamente dicho, menciona que las autoridades de la facultad son la decana de Operación de Patricia Silvetti y el decano Taulonti. Ambos han sido elegidos recientemente y ocupan sus cargos desde el 1 de diciembre pasado. El resto de las personas mencionadas en esta tribuna tienen una vinculación más específica con ustedes en este momento como estudiantes del curso de nivelación, además del académico, yo, la subsecretaria académica, profesora Fernanda Viola, secretario de Asuntos Estudiantiles, profesor Maximiliano Marconi, y el coordinador del curso de nivelación, licenciado Juan Gabriel. Tienen acá otras referencias que pueden llegar a necesitar. Y ahora, sobre la facultad y las carreras que ofrece, la facultad ofrece 9 carreras de grado, 3 titulaciones de pregrado. Las carreras de grado son 5 años de licenciatura en matemáticas, licenciatura en economía, otras carreras de grado son carreras de 4 años, que son el profesorado en matemáticas y el profesorado en ciencias. Las titulaciones de 3 años son las siguientes: analista en computación, científico, que se obtiene para completar los 3 primeros años de licenciatura en ciencias de la computación, y la tecnicatura universitaria en matemática aplicada, que es un título que se obtiene al completar los 3 primeros años de la licenciatura en matemática. Ahora sí, sobre el curso de nivelación propiamente dicho, mencionaré algo sobre los contenidos, sobre las clases, las recomendaciones, luego la condición que se adquiere, que cada estudiante adquiere según sea su desempeño en las evaluaciones, y por último sobre la aprobación del curso de nivelación. Entonces, sobre los contenidos del curso de nivelación, se dividen en 5 capítulos, 4 de ellos son contenidos de matemática y un quinto capítulo son contenidos sobre que pretenden brindarle a ustedes elementos para que conozcan cómo es la organización de la universidad, de la facultad, cuáles son sus órganos de gobierno, cómo se los elige, de manera de que ustedes se incorporen la vida universitaria como ciudadanos plenos. Las clases consisten de clases diarias, sincrónicas, teóricas de 1 hora y 30 minutos, clases prácticas de 1 hora. No se tomará asistencia, dado que no conocemos. Perdón, ahí paré el video. ¿Tienen problemas al escucharlo? Sí, disculpe, profe. Yo le digo, estaba leyendo el chat y hay algunos que presentan algunos problemas con el audio del video y también con el video en sí, de que cada tanto se queda en negro, se escucha, en realidad no se escucha el audio de la presentación, sino el audio de... ¿Vio el eco del micrófono? Bueno, se escucha básicamente como por ahí el audio, por eso es por lo que se escucha como entrecortado, un poco saturado. ¿Compartir el video? Marian, no te entendí. ¿Qué ¿Lo comentaste? pueden compartir el video? Buenas tardes. ¿Lo pueden compartir el video, subir al grupo de WhatsApp que se creó o por mail? Sí, lo voy a compartir el video. De todos modos, voy a intentar de reanudar la presentación y, bueno, voy a mutear el micrófono que tengo ahora activado. Me imagino que es por eso el problema. Intentamos así y me comentan si persiste el problema, ¿puede ser? Claro, profe, no se Carmen, profe, ¿cómo le va? Soy Hola. Juan. ¿Qué tal? Una consultita, ¿estás compartiendo la pestaña o la ventana? Porque cuando compartís la pestaña te da la opción de activar el audio de la pestaña directamente. No sé cómo lo estabas compartiendo. Sí, la pestaña. ¿Y no te sale no te sale el cartel ahí para que dice activar audio? No en el video, sino cuando vos vas al Meet tuyo. Sí. Ahí a mí, por ejemplo, me suele aparecer activar audio de la pestaña. No lo veo. Bueno. ¿Tú también notaste que está mal el audio, ¿no?
Sí, 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 lo mismo que los chicos, que no se escuchaba. O sea, se escuchaba por el altavoz, pero Claro, ¿y tienes la posibilidad de presentarlo tú? bueno, me fijo, dale, dale. Si no Déjalo tienes de ningún... compartir y le... dale, dale, lo dejo de compartir. Dame un segundo, que lo abro. Bien. Bueno, así como decía en el audio, si no llegaron a escuchar, muchachos, pues, se pide desde ya disculpas por los problemas técnicos que se encuentren debido a la virtualidad. Este en particular es uno de ellos, primero. Hola. Bien, ahí voy a intentar compartirlo y me fijo Bueno, Juan, gracias. si me deja. Bien, ahí confírmenme por favor si lo están viendo. Lo estamos viendo. A ver, reproducí a ver A ver, si escuchamos el audio de... A todos y Se todas, mi escucha nombre es perfecto, Daniel. impecable. Muchas Sí, sí, gracias. se escucha genial ahí. lo pongo entonces desde el inicio. Bueno, Juan, te agradezco. Bueno, Soy el secretario académico de la FAMAF, Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación, y tengo el agrado de darles la bienvenida tanto a la facultad como a la Universidad Nacional de Córdoba en representación de las autoridades de la facultad. Como ustedes saben, el curso de nivelación que están por comenzar está... profe, si en algún momento usted quiere hacer algún aporte o parar, me dice y yo le pongo pausa, ¿bien? Si no le pongo, lo dejo de corrido. Bueno, en todo caso hago algo por el chat para no interrumpir mucho. ¿Cómo? Ah, por el chat, bueno, perfecto, Pues, yo puedo ir viéndolo. gracias. previsto que se dictara de manera presencial. Hasta hace poco más de un mes, los números de la pandemia eran realmente auspiciosos y todo hacía prever que eso iba a ser una posibilidad. Lamentablemente, durante las últimas semanas la situación ha cambiado completamente y hoy resulta necesario, para resguardar la salud de estudiantes y docentes, pasar el dictado del curso de nivelación a la virtualidad. Por supuesto que lamentamos cualquier inconveniente que este cambio pueda ocasionar tanto a estudiantes como a docentes, y también lamentamos no poder encontrarnos en las aulas, no poder cruzarnos en los pasillos, no poder empezar a conocernos, no poder permitirles que circulen por el edificio y se apropien de sus espacios. Todo esto hoy nos está vedado, y esperamos, por supuesto, que a la brevedad posible esto cambie y podamos comenzar a disfrutar de todas estas cosas que menciono. Voy a compartir en este momento alguna información sobre el curso de nivelación correspondiente al ingreso 2022. Entonces, antes de hablar del curso propiamente dicho, menciono que las autoridades de la facultad son la decana, doctora Silvia Patricia Silvetti, y el vicedecano, doctor Gustavo Monti. Ambos han sido elegidos recientemente y ocupan sus cargos desde el 1 de diciembre pasado. El resto de las personas mencionadas en esta filmina tienen una vinculación más específica con ustedes en este momento como estudiantes del curso de nivelación. Además del secretario académico, que soy yo, está la subsecretaria académica profesora Fernanda Viola, el secretario de Asuntos Estudiantiles, profesor Maximiliano Marconi, y el coordinador del curso de nivelación, licenciado Juan Gabriel Guzmán. Tienen acá, por supuesto, otras referencias que pueden llegar a necesitar. Y ahora, sobre la facultad y las carreras que ofrece, la facultad ofrece 9 carreras de grado y 3 titulaciones de pregrado. Las carreras de grado son de 5 años, la licenciatura en matemática, licenciatura en astronomía, licenciatura en física, licenciatura en ciencia de la computación y licenciatura en matemática aplicada. Otras carreras de grado son carreras de 4 años, que son el profesorado en matemática y el profesorado en física. Y las titulaciones de 3 años son las siguientes: analista en computación, que es un título que se obtiene al completar los 3 primeros años de la licenciatura en ciencias de la computación, y la tecnicatura universitaria en matemática aplicada, que es un título que se obtiene al completar los 3 primeros años de la licenciatura en matemática aplicada. Ahora sí, sobre el curso de nivelación propiamente dicho,
mencionaré algo sobre los contenidos, sobre las clases, sobre las evaluaciones, algunas recomendaciones, y luego la condición que se adquiere, que cada estudiante adquiere según sea su desempeño en las evaluaciones, y por último sobre la aprobación del curso de nivelación. Entonces, sobre los contenidos del curso de nivelación, se divide en 5 capítulos, 4 de ellos son contenidos de matemática, y un quinto capítulo son contenidos que pretenden brindarles a ustedes elementos para que conozcan cómo es la organización de la universidad y de la facultad, cuáles son sus órganos de gobierno, cómo se los elige, de manera de que ustedes se incorporen en la vida universitaria como ciudadanos plenos. Las clases consisten de clases diarias, sincrónicas, son clases teóricas de 1 hora y 30 minutos, y clases prácticas de 2 horas. No se tomará asistencia, dado que no conocemos las posibilidades que cada uno tiene de acceder a dispositivos y de acceder a Internet. Por lo tanto, no es obligatoria la asistencia, pero se recomienda fuertemente, en la medida de lo posible, asistir a las clases sincrónicas. Clases asincrónicas son videos que estarán disponibles en el aula virtual. En general se trata de videos cortos que abordan un tema específico, pero puede haber también videos más largos. Y por supuesto, para evacuar cualquier duda, existen clases de consulta. Más información sobre esto en el video mencionado en este film. Video introductorio, aula virtual 2022. Ahora, sobre las evaluaciones, existen distintos tipos de evaluaciones. Por un lado están las autoevaluaciones. Son 5 autoevaluaciones que se desarrollan los días viernes durante el dictado del curso. Cada evaluación es un cuestionario que tiene una cantidad ilimitada, permite una cantidad ilimitada de reintentos. Además de las autoevaluaciones, existen 2 parciales, uno se hace el 1 de febrero y otro el 22 de febrero. La palabra parcial es la terminología que usamos en la universidad para referirnos a las pruebas, que es la terminología utilizada en la secundaria. Entonces, cada uno de estos 2 parciales va a tener a su vez 2 partes. Una parte de autocorrección, que se va a parecer a una autoevaluación, y otra, que es algo que cada uno resolverá, escaneará, subirá, para que sus docentes luego la corrijan. El examen final, estas evaluaciones mencionadas en los 2 primeros puntos, son evaluaciones que se realizan durante el cursado. En cambio, el examen final es un examen que es luego de todo el cursado, y tiene como fecha el 3 de marzo. Y todavía no podemos decir nada sobre la modalidad porque no está aún definida. Algunas recomendaciones es asistir, por supuesto, como decíamos recién, en las clases sincrónicas, abordar los ejercicios propuestos, repasar antes de cada clase para sacar mayor provecho de la clase, consultar las dudas en la propia clase o en los foros, o con sus docentes, o en las clases de consulta. Y no les recomiendo que acumulen dudas, sino conviene ir sacándose la duda cada vez que uno tiene una, ¿sí? Tan pronto como sea posible. Y por supuesto realizar las autoevaluaciones, recordamos que no hay límite en la cantidad de intentos, por lo que es una manera de entrenarse. En este punto quería hablar de la condición a la que cada estudiante llega, según sea su desempeño en las evaluaciones, en las autoevaluaciones y en los parciales. Cada estudiante llegará a la condición de estudiante regular, o estudiante libre, o estudiante que promociona. El estudiante regular será aquel que haya aprobado 3 autoevaluaciones con al menos el 80%. Y una de esas 3 debe ser la tercera. ¿Sí? La tercera es particularmente importante. Hay que aprobar la tercera y 2 más con 80%. Y también se debe aprobar un parcial con 4 o más. Cumpliendo esta condición, entonces se adquiere la condición de estudiante regular. Estudiante libre serán quienes no hayan cumplido esa condición. Quienes no hayan cumplido esa condición serán entonces estudiantes libres. Estudiantes que promocionen son aquellos que han adquirido una condición mayor todavía que la de estudiantes regulares. ¿Qué significa? Significa que para adquirir la condición de estudiante que promociona, deben haber aprobado las 5 autoevaluaciones con 100%, y los 2 parciales con un promedio de 6 o más. Puede parecer mucho,
lo del 100%, pero les recuerdo que las autoevaluaciones permiten reintentos ilimitados. Bueno, esas son las distintas condiciones a las que se llega durante el cursado. ¿Cómo se aprueba el curso de nivelación? Los estudiantes que promocionan no necesitan rendir el examen final, aprueban automáticamente el curso de nivelación. En cambio, estudiantes regulares y libres deben rendir obligatoriamente el examen final para poder aprobar el curso de nivelación. Como ven, existe más de una manera de aprobar el curso de nivelación. No importa cuál manera se utilice para aprobar el curso de nivelación, una vez aprobado, están todos en igualdad de condiciones para cursar las materias del primer año de la carrera elegida. ¿Cuál es la diferencia entre estudiantes regulares y libres? Ambos tienen que rendir el examen final. Sí, ambos tienen que rendir el examen final. La diferencia se pone de manifiesto cuando no se aprueba el examen final o cuando por alguna razón uno no se ha presentado al examen final. Es decir, cuando aún no se ha aprobado el examen final, existe una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los estudiantes regulares pueden inscribirse en las materias del primer año de la carrera y también pueden rendir sus parciales. En cambio, los estudiantes libres solamente pueden inscribirse, pero no pueden rendir sus parciales. ¿Sí? Allí hay una diferencia entre ambos. ¿Sí? De todas maneras, en ningún caso se podrá rendir la materia del primer año hasta que se haya aprobado el curso de nivelación. ¿Sí? Siempre es necesario aprobar primero el curso de nivelación para poder rendir la materia del primer año. Y esto está repetido acá. No podrán rendir ninguna materia del primer año sin aprobar previamente el curso de nivelación. A quienes no aprueben el curso de nivelación en esta ocasión, se les recomienda fuertemente que lo vuelvan a cursar durante el primer cuatrimestre del año. Su dictado será menos intensivo. Finalmente, otras observaciones que también están relacionadas con el curso de nivelación son cuestiones formales. En este momento ustedes están preinscriptos. Es necesario completar la inscripción realizando lo que se llama inscripción definitiva, que va a ser también, virtual. ¿Sí? En esta página de la facultad están descritos los pasos, está descrito como paso 2 todo lo que hay que hacer. Pero quería mencionar que en caso de no realizar la inscripción definitiva, no podrán promocionar ni rendir el examen final del curso de nivelación. Por eso es importante que se los mencione acá. Guarda una relación muy estrecha con el curso de nivelación. Quienes adopten materias del nivel secundario tendrán plazo hasta el 29 de abril para completar la inscripción definitiva. Luego se pierde toda posibilidad de seguir cursando. Sobre la inscripción definitiva, si tienen alguna duda sobre esto último que les acabo de mencionar, acá hay una dirección de correo donde pueden consultar y también pueden participar de un encuentro virtual los lunes de 13 a 14 horas a partir del próximo lunes 24. Por último, una secretaría que es muy importante para ustedes es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Ya habíamos mencionado antes que el secretario a cargo de la secretaría es el profesor Maximiliano Marconi. Esta secretaría tiene además una oficina de inclusión educativa a cargo de la magíster María Eugenia Vargas y una oficina de becas a cargo de la licenciada Valeria Carranza. Ustedes pueden recurrir a esta secretaría si necesitan becas o si necesitan acogerse al régimen de estudiante trabajador. El régimen de estudiante trabajador prevé soluciones para las situaciones en las que existen, por ejemplo, conflictos de horarios entre los horarios laborales y los horarios de cursado o de evaluación. También se pueden dirigir a esta secretaría en caso de necesitar alguna respuesta particular de la facultad debido a, por ejemplo, a un impedimento físico o cualquier otra circunstancia particular. Bueno, y con esto doy por finalizada la presentación, lo que tenía para comentarles sobre el curso de nivelación. Vamos a dejar de compartir. Quería finalizar esta presentación simplemente deseándoles en esta nueva instancia el mayor de los éxitos
Y por supuesto, deseándonos a todos poder reunirnos, como deseamos nuevamente en la facultad, conocernos e incorporarnos todos nuevamente a la vida universitaria. Muchas gracias y la mejor de las suertes en este nuevo etapa. Bueno, ahí ya estaría, profe. No sé si quieren, no sé, le dejo la clase. Gracias, Juan, muy gentil. ¿Le dejo de compartir o no sé si quieren contestar algunas preguntas con respecto a esto? Pero por favor, deja de compartir Dale. y bueno, los ayudantes, en la clase del práctico va a haber un espacio más para preguntas, si es que hay muchos. Ahora vamos a ver qué puede Perfecto. empezar. Gracias, Juan. Bueno, ahí se volvió a compartir el video, y ahí Juan lo volvió a presentar. No sé si hay dudas. Eh, ¿Han podido entender los aspectos que ha comentado Daniel en el video? Yo creo que por lo menos yo, he entendido la gran mayoría. Lo único que no termino de entender, pero eso después lo voy a tener que buscar, es cómo se hace la inscripción final cuando deudas materias, pero eso lo voy a buscar después. Así que muchas gracias igual por abrir esas dudas. Ajá, perfecto. Sí, todos tienen acceso al aula virtual, ¿está bien? Todos tienen un usuario, sabemos cómo entrar. Entonces hay mucha información, está toda la información puesta en el aula virtual. Y también para esta parte de detalles, de la diferencia entre regular y libre, y varias dudas que puedan surgir, en la clase del práctico, que empieza a las 4, les van a dar mayor precisión. Si alguien tiene alguna duda puntual más, a no ser que la mayoría tenga la misma duda, lo conversamos aquí. Y si no, esperamos a la clase del práctico, ¿les parece? También estaría bueno que aquellos que puedan habiliten el video, ¿no? Habiliten la cámara, algo del dispositivo. Es una forma de conocernos. Vieron que si no estaríamos en la facultad todos conociéndonos, conociendo a la facultad, conociendo las instalaciones. Entonces, mientras se puede, es una forma de conocer. Eso, perfecto. Así también, yo los voy a ir identificando según la participación que tengan en las clases teóricas que se inician ya. ¿Sí? Ahí Juan también se habilitó la cámara. Juan es nuestro coordinador, el que estuvo ayudando con el video. Perfecto. Bueno, entonces las dudas que surjan a partir del video o que han surgido antes también, las dejamos para la clase del práctico, si son muy puntuales, y empezamos con el avance de la teoría. ¿Bien? Bueno, Azul, hoy no tienes cámara, pero mañana sí, eso es lo que nos dicen ahí por el chat. Sí, Francisco también te agradece por compartir el video. Sí, no, de nada. Voy a estar entrando y saliendo en toda la clase porque estoy chequeando el resto de las comisiones también. Así que bueno, por ahora me Sí, retiro y vuelvo después más adelante. Así que perfecto, bueno, Juan. muchos Fíjate éxitos. si no tuvo alguien el mismo percance que yo. Dale, chao, chao. Chao, chao, gracias. Bueno, jóvenes, entonces empezamos el avance de la materia. Entre otras cosas que les ha indicado Daniel en el audio es que traten en lo posible de asistir, ¿vieron? De conectarse. Esto que va a empezar ahora, que ya está empezando, es muy sutil. Vamos a empezar de una parte en la que todos van a decir, ¡ay, pero qué sé yo, perdí el tiempo, esto lo vi en primaria, o qué sé yo! Pero así de sutil como es fácil perderse, ¿sí? Entonces tratemos de seguir. Estamos en ese momento ideal en el que no se asume que nadie tenga algún conocimiento particular de nada. ¿Sí? Es como si todos estuviéramos empezando aquí. Entonces sigamos el cordel y tratemos de todos ir a la par. Si surge alguna duda,
y vayan comentándome por chat en lo posible y vamos sacando dudas, ¿está bien? Bueno, voy a empezar entonces con el capítulo 2, que es cálculo algebraico. ¿Todos llegan a ver bien la pizarra? Sí. Perfectamente, profe. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, si ustedes ven en el aula virtual, está la información de cuál es el texto que se utiliza para el curso de nivelación, ¿sí? El texto tiene un capítulo anterior al de cálculo algebraico, pero ese capítulo no es de material de matemáticas, que es lo que van a ver en la clase posterior al primer parcial de vida o universitario, ¿sí? Entonces, para nosotros, la clase empieza aquí, la materia empieza aquí, con lo que es cálculo algebraico. Los que tienen el PDF, el archivo a mano, estamos en la página 27. Estamos empezando la página 27. La primera sección es los conjuntos numéricos y sus operaciones. Empezamos con esta sección entonces, la sección 2.1, conjuntos numéricos y sus operaciones. Bueno, si hacemos una revisión histórica de cómo han ido surgiendo los números, es natural pensar que primero han surgido los números para contar, ¿no? El 1, el 2, el 3, ¿está bien? Bueno, a estos números se los conoce como números naturales. Entonces, los números, entre comillas, para contar, son 1, 2, 3, bueno, están ingresando estos alumnos, saludos, los que acaban de ingresar, 3, 20, 500, 1000, 1.000.000, etcétera, todos estos, ¿sí? Al conjunto de estos números se simboliza por la letra mayúscula N. Entonces, se usa este símbolo para denotar al conjunto de todos esos números. Es decir, que cuando nosotros de aquí en adelante veamos este símbolo, vamos a entender que los números, que es una colección de números, y tenemos estos números en la colección. Pongo puntos suspensivos para indicar que hay infinitos, que nunca termina la cantidad de elementos que van en ese conjunto. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Todo profe, claro, está todo claro, bien. profe. ¿Todo bien? Profe, una pregunta, pero esto ya, pero no sobre el tema. Nosotros agarramos y mientras usted va explicando, podemos copiar o tomar apunte. O sea, disculpe, yo pregunto. Sí, Francisco, pueden agarrar y tomar apuntes. Lo que va a ser un poco complicado a veces es que yo me detenga mucho en una pizarra mientras copian, ¿sí? Lo que sí Bien. estaría bueno, las cosas puntuales. Por ejemplo, anotar que este símbolo de N es para los naturales. Cosas puntuales, Bien. ¿sí? Luego ya en la grabación, ya voy a dejar la grabación en el aula virtual. Ustedes van a ingresar a la grabación y en cualquier momento van a poder parar la grabación para copiar con más calma. ¿Se entiende eso? Sí. No, yo preguntaba para saber, disculpe. Muchas gracias. Perfecto, Francisco. Me parece muy bien que preguntes. Esa es la idea. Muy bien, Francisco. Bueno, hasta acá entonces, según entiendo, está todo perfecto. Bueno, un término que se suele usar cuando nosotros hablamos de este conjunto de números es el siguiente. ¿A qué nos referimos con lo de siguiente? Lo primero que surge es la noción del 1. El siguiente vendría a ser el 2. ¿En qué se caracteriza a este término lo del siguiente? Que es el 1 más el 1,
El siguiente es al número al que le sumamos la unidad. El siguiente es el 2. Entonces, 2 es el siguiente de la unidad. ¿Sí? 3 va a ser el siguiente de... va a ser el siguiente de 2. Ahí estoy viendo los mensajes. Sí, perdón, que mientras escribo en la pizarra no puedo leer mucho los mensajes. No, es que no sabes si esperó una respuesta o era pregunta retórica. Bien, bien. 20, y de esa forma, ¿no? 20 es el siguiente de 19, etc. Pues cuando usamos el término de siguiente, nos referimos a esa forma de generar el siguiente para los números naturales. ¿Está bien? Bueno, paso la pizarra entonces, si no hay nadie que esté copiando ahí. Bueno, entonces es una terminología usual, característica esto, lo del siguiente. También en los números naturales desde los números naturales tenemos la noción del símbolo de menor. Entonces, tenemos la posibilidad... Profe, Sí, una pregunta. dime, sí, dime. Todos los números naturales son positivos, ¿verdad? No se toman en cuenta los negativos. Exacto, empezamos desde el 1, entonces los naturales son todos los positivos. Exacto. Bien, gracias. De nada, es una buena pregunta. Tenemos la posibilidad de ordenar, y aquí lo pongo entre comillas, estos números. Ordenar se refiere a decir cuál es menor que cuál, ¿no? Para eso usamos el símbolo. Pregunta, ¿en las autoevaluaciones o en los parciales va a estar la parte teórica esta que tenemos que desarrollar? Sí. Sí, se pregunta, por ejemplo, bueno, no va a haber esa pregunta, ¿no? Pero ¿qué conjuntos de los enteros, por decir? Entonces, todo lo que se va avanzando es posible de ser evaluado, en particular los ejercicios, ¿no? Pero la parte teórica también puede entrar en las autoevaluaciones y en los parciales, ¿está bien? Muchas gracias. De nada. Entonces, usamos este símbolo para ordenar los elementos de este conjunto. Por ejemplo, para decir que 2 es menor a 5, se usa el símbolo que acabamos de mencionar, ¿sí? Bueno, tenemos la posibilidad entonces de ordenar los elementos de este conjunto. Siempre el siguiente es mayor del que viene. Por ejemplo, el 20 va a ser mayor que el 20, que es el siguiente de 19, va a ser mayor que el 19, claramente, ¿sí? Bueno, y cuando sumamos repetidas veces un mismo número, a esa operación se la conoce como... Multiplicación. Exacto. Y sumamos repetidas veces un mismo número, tenemos la noción, así surge la noción de multiplicación. ¿Sí? De esa operación, de la operación de multiplicación. Entonces, noten cómo surge la noción de suma, generando el siguiente. 1 más 1 es el siguiente de 1 y es una suma ya al generar el 2. ¿Está bien? Entonces, si sumamos repetidas veces un mismo número, tenemos la noción de multiplicación. Ejemplo. Sumando repetidamente el 3, ¿qué tenemos? 3 por 5. Exacto. Estamos sumando 5 veces el número y tenemos 15, que es 5 veces el 3. Y es lo mismo que
efectuar la suma del 5 3 veces. Por lo tanto, observamos que es lo mismo sumar 5 veces el 3 que 3 veces el 5, ¿no? Esa es una propiedad importante también de la multiplicación. Que no importa el orden en que multipliquemos. Profe, se olvidó el número. 5 en la igualdad de abajo. Ah, me olvidé el 5, gracias. Perfecto. Entonces, gracias. No importa el orden de los números, de los factores, el resultado no va a cambiar. Entonces surge la noción de multiplicación. Ahora, voy a pasar la pizarra, ¿está bien? Ahora, si repetimos el proceso en la multiplicación, Sería una potencia. exacto, la potenciación. Ya no sumar repetidas veces un número, sino multiplicar repetidas veces un número. El exponente es el que indica cuántas veces se repite. Exacto, origina entonces lo que conocemos como potenciación. ¿No? Entonces, si por ejemplo nosotros multiplicamos 7 por 7 por 7, vamos a multiplicar 7 al cubo. 3 veces exacto. Esto lo anotamos como 7 al 7. 7 al cubo. Cuando hablamos de potenciación, vamos a usar ese símbolo. El número, la cantidad de veces que se multiplica, el número lo usamos como un superíndice a la derecha y arriba. ¿Está bien? Entonces, estamos comentando, aquí le llamamos potenciación, cómo surge. Y bueno, teniendo este ejemplo, introducimos algo de notación. En este caso, al número 7 se le llama la base. ¿Sí? Entonces, el número que tengo acá se denomina base. Y al número al que está elevado, El exponente. Exponente. el exponente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, una de las propiedades importantes que tenemos para la potenciación, y la anoto como propiedad, un ejemplo, primero nos guiamos mucho por los ejemplos. Si tengo 4 al cuadrado por 4 a la cuarta, La base sería la misma y se suman los exponentes. La base queda igual. Exacto. Entonces, ¿por qué tenemos esa regla? ¿De dónde viene? Aquí tenemos 4 al cuadrado y aquí 4 a la cuarta. En total, ¿cuántas veces tenemos el 4? 6 veces. 6. 6. Entonces, esa multiplicación de 4 al cuadrado por 4 a la cuarta es en realidad lo mismo que 4 a la sexta. Eso es lo que estamos diciendo respecto a las propiedades de la potenciación. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No. No, hasta ahora ninguna, profe. Muy bien. Entonces lo anoto. La multiplicación de dos potencias de igual base. Anoto un segundo. La multiplicación de dos potencias de igual base
De dos niveles anotado con número, ¿no? De dos potencias de igual base, es otra potencia con misma base. Es otra potencia con misma base. Bueno, aquí voy a anotar exactamente lo mismo, pero en vez de este número 2 voy a poner la letra, ¿sí? Ya les comento por qué. Porque estoy escribiendo y no simbolizándolo un poco más. Entonces, ¿qué tenemos? La multiplicación de dos potencias de igual base es otra potencia con misma base. ¿Y qué peculiaridad tiene? ¿Cuál es el exponente? Cuyo exponente es la suma de los exponentes. Exacto. Y cuyo exponente es la suma termino de escribir en la otra pizarra, ¿sí? Y cuyo exponente es la suma de exponentes. Bueno, ¿alguien estaba anotando? ¿Alguien necesita que vuelva a la pizarra anterior? No, está bien. Yo estoy perfecto, profe. Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. No, profe, estamos bien. Bien. Entonces, estamos hablando hasta ahora de qué operaciones en los números naturales. Desde ya, para construir los números naturales surge la noción de suma de números. Luego, al repetir la suma, surge la multiplicación, y esa operación. Al repetir la multiplicación de un mismo número, surge la potenciación. Lo que acabamos de ver son propiedades de la potenciación. Ahora, ¿cómo surge la resta? Por ejemplo, entre lo que estamos viendo ahora, dos números naturales. Por ejemplo, para saber cuándo nos falta para llegar a otro número, qué cantidad nos falta para llegar a otro número. Exacto. La resta, entonces, la resta surge como el problema de justamente lo que dijiste, de hallar el número que falta para obtener otro. Vendría a ser la diferencia entre A y B. Exacto. Entonces, por ejemplo, pongo, ¿qué número me falta para que sumado al 10 me dé el 2? 8. 2. Restas 10 ambos términos y te da 2. 2. La respuesta, exacto, la respuesta es, aquí no sé qué ponerla, entonces la respuesta es el 2. Es decir, surge la noción de resta. No sé cuánto sumarle al 10 para que me dé 12, entonces surge la noción de ese símbolo, de la resta, de esa nueva operación para resolver el problema. Entonces, estamos introduciendo la noción de multiplicación, se está viendo cómo se origina esa noción de la operación de multiplicación, acabamos de ver de la resta y también habíamos visto antes de la potenciación. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien, empezamos Sí, a profe. ver entonces, perfecto.
Si es que ustedes ven que alguien comenta en el chat que quiere que repita algo, avísenme por favor que mientras estoy con esta pizarrita no puedo ver mucho el chat. Yo le aviso, profe. Bueno, gracias. Entonces pasamos a lo que serían números enteros. Nuevamente, el que está con el PDF, estamos en la página 29, ¿sí? Entonces, los números enteros surgen al considerar el problema de la resta de los naturales, pero el problema que hemos visto, por ejemplo, en el anterior paso, lo marco de verde, nos da la casualidad de que este tipo de problemas, ahí lo estoy marcando de verde, ¿no? Ese problema planteado ahí, da la casualidad que la respuesta es un natural también, la respuesta me dio 2 en ese problema. Pero al plantear este problema con otros números, podría la respuesta no ser el 2, no ser un número que esté en los naturales. Por ejemplo... O sea, un número negativo. Un entero negativo aparece. Claro, es precisamente al considerar este tipo de problemas que surgen, que se necesita más números. Con los naturales no bastan, ¿no? Por ejemplo, hallar el número sumado a 8 da 5. No, queda así. Entonces, ¿cuánto tenemos que sumarle al 8 para que me dé 5? -3. Exacto. Y ese número de -3 no estaba en el conjunto al que le hemos llamado naturales. Conjunto de los elementos que están en N no incluye este elemento. Creo que preguntan algo en el chat. Ah, gracias. Preguntan, en la resta, ¿hay que tener en cuenta bien el orden de los números? Si no te va a dar un número negativo. Exacto. Exacto, Fran. Lo que habíamos visto respecto a la multiplicación es que no importa multiplicar 3 por 5 o 5 por 3, ¿no? Entonces, en la Pero el resta, orden de los factores no altera el producto. el orden de los factores no altera el producto tanto en la suma como en la multiplicación de naturales. Pero en la resta, sí, puede que la resta me dé un número que es natural o no. ¿Sí? Igualmente se cae en el error de decir que cuando el minuendo es menor que el sustrayendo no se puede realizar la resta. Sí se puede realizar, pero con los números enteros, no con los números naturales. Claro, ese problema siempre va a tener solución, pero ya no con números naturales, sino con números enteros. Muy great, sí. En el chat me fijo que pusiste que -3 más 8 sigue dando 5. A lo que nos referimos con que no se puede intercambiar no es lo mismo que 8 menos 3 o 3 menos 8. A eso nos referimos, ¿no? Manteniendo el menos al medio, digamos. ¿Se entiende? No posee la propiedad conmutativa. Claro, porque lo que ahí me escribe Great Moy es respecto al 3 y al 8. A ver, paso la pizarra, perdón. Aparte hay un paréntesis. Claro, hay un paréntesis, exacto. Entonces, lo que no le entendí mal a Moy, nos dice, haciendo esta operación también me da 5, ¿no? No hay problema en intercambiar los signos. A lo que nos referimos es que no podemos poner, por ejemplo, 3 menos 8 y tratar de llegar a lo mismo, ¿no? En este sentido, no son iguales el orden en el que se ponen los símbolos al efectuar la resta. Sí. Cuando es menor el minuendo, se obtiene un número negativo de resultado. Exacto. Sí. Fíjense que esos términos de minuendo todavía no los hemos manejado, pero sí, como para ser rigurosos, cada uno
de los elementos que intervienen en la resta tienen un nombre en particular. Entonces, bueno, he vuelto a esta pizarra como para decir cuál es la respuesta. En este caso, la respuesta sería el número menos 3, ¿no? Que no está en los naturales. Bueno, entonces esos números que están surgiendo, el menos 13 que acabamos de ver, el 0, que tampoco está en los naturales, el menos 1, todos esos son parte de un nuevo conjunto llamado los números enteros. Paso la pizarra si alguien no tiene problema. Y empezamos a comentar. A comentar en esta parte. También surge un número particular al resolver este problema. Le pongo como un ejemplo. El número que sumado a 5 me da menos 5. Ya hemos comentado. También tenemos los con signo opuesto de los naturales. No te llegué a escuchar. Repíteme, por favor. Menos 10 sería, ¿o no? Sí, eso iba a decir. Acá se están peleando en el chat diciendo menos 10. Bueno, gracias. Sí, es el menos 10, exacto. Exacto. Bueno, quiero que surja un número particular. Voy a cambiar un poco el ejercicio de acá, que gente que le hace, por favor. En realidad, lo que quiero poner aquí es... ¿Cuánto me da la suma del natural más este nuevo número que le estoy viendo? Cero. Cero, exacto. Entonces, exacto. Surge también entonces este número que es el 0. ¿Sí? La respuesta es 0. Entra dentro de este conjunto. Sí, exacto. Y este elemento es llamado el opuesto. Neutro aditivo. Neutro porque neutraliza la acción. ¿Sí? Y nulo la multiplicación. No. Claro, exacto. El término neutro se refiere a que si sumamos cualquier número con este elemento en particular, neutraliza la acción, no cambia el número. ¿Sí? El número se mantiene. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo tenía una preguntita, pero es una preguntita... no, espera, Cecilia Corral levantó la mano. Sí, dime, Cecilia. Cecilia Corral, ¿levantaste la mano? ¿Puede ser? Eso lo hizo por error. Tal vez. Bueno, Dime, Francisco, mi pregunta era, o sea, creo que no afecta, pero si se le colocase un signo menos antes al 0, no sé si existiría en sí, pero quedaría como 0 absoluto igualmente. Tengo una pregunta yo ahí. Si pusiera el signo menos, ¿alguien dijo que tiene una pregunta también respecto a eso? Sí, Agustín García. Agustín Sí, García. yo. Dime.
Si vos le colocás el menos al 0, como él dice, ¿no queda en 1? Si le coloco el menos al 0. Es decir, menos 5 más menos 0. Entre paréntesis tendría que ir. ¿A eso te refieres, Exacto. Agustín? Bueno, vamos Sí, a tener sí, como una justamente hojita eso. para preguntas, ¿les parece? Eso está bueno tener una hojita para preguntas. Esta hojita o esta pizarra había surgido con una de las cosas en el chat, con uno de los comentarios en el chat. ¿El otro a qué se refería? ¿Menos 5 más menos 0? Claro, sí, creo que a eso se refería. ¿O no, Raúl? Y ahí hay que tener en cuenta la regla de los signos. Pero quedaría en menos 5, porque no sé. Ajá. En teoría, menos por menos más. Pero esto no es por. Más por menos tendría que ser el más y el menos de ahí. Ah, O sea, fíjense. Pero aún así sigue siendo 0. ¡Qué pregunta! Es que en Sí, realidad es menos 5 porque no le estás restando nada, o sea, queda menos Claro, eso es 5, lo le que digo quitas yo. 0, ¿cuánto queda? Menos 5. Claro, y si le resta 0 igual queda el mismo número, o sea, 0 sigue siendo 0. El 0 porque está el que divide los negativos de los positivos, el elemento neutro, como acaban de decir recién. Claro, un neutro aditivo sigue siendo. claro. Claro, exacto, sigue siendo el neutro aditivo. O sea, para responder eso tenemos que tener en claro, por ejemplo, ¿qué es el opuesto? Esto lo voy a comentar en la pizarrita ahí de la teoría enseguida. Pero, por ejemplo, al 1, ¿cuánto le tengo que sumar para que me dé 0? Menos 1. La respuesta va a ser menos 1. Al menos 1 se le denomina El opuesto. opuesto aditivo de 1. Aditivo de 1, ¿no? Que cumple esa propiedad. 1 más menos 1 nos da 0, ¿está bien? Fijémonos, el menos 0 más 0, ¿qué me dará? Todo número tiene su opuesto, ¿no? 0. Por ejemplo, 5 más 0, ¿qué es? 5. 5. Viendo la suma de ese lado, el número que sea aquí, sumado al 0, se repiten aquí. Ahora tengo este número, sumado al 0, ¿cuánto me va a dar? 0, se repite. Me va a dar menos 0. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí. no, menos 0 no existe porque si es menos dejaría de ser neutro. 0 es el elemento neutro, no puede ser menos 0. Lo que estamos de acuerdo es que hay un solo neutro, está bien. Todo aquel que cumpla la misma propiedad de ese neutro va a ser igual a 0. Lo que estamos diciendo aquí es que el 0, o sea, lo pongo ahí, o sea, el 0 es igual al menos 0. Son lo mismo. Claro. Ambos cumplen la misma propiedad. Pero se debe respetar el Sí, signo claro, es la misma, sí. menos 0. No te entendí, perdón. Se le debe poner el mismo signo, digamos, respetar el signo que No, está. lo que está haciendo ahí está demostrándote que el 0 es lo mismo que el menos 0. Claro, esta observación ha sido para demostrar que es lo mismo el 0 que el menos 0. A través de la fórmula esa. Más menos 0, ¿cuánto me va a dar? Por la regla de opuestos. 5 más su opuesto, siempre la suma de opuestos. ¿Cuánto me da? 0. 0. Fíjense, me está dando que de estas dos, bueno, las marco de algún color, de estas dos unidades, de las dos La pregunta de la mayoría es si se pone el menos 0, si existe el menos 0. Como símbolo lo puedo poner, pero siempre es igual a 0. O sea, Claro, no difiere el símbolo, O sea, es como un que lo neutro. acompañe, digamos, porque sigue siendo neutro. Prácticamente, no, o sea, realmente por lo que entiendo, es que lo podés poner como menos 0, 0, siempre va a ser 0. O sea, el 0 es 0, absoluto. No, claro, Claro, porque el 1 es lo mismo que menos 1, o sea, no puedo poner 1 y equivale a menos 1. Claro, el 1 no, por favor, el 1 no es igual a menos 1. El 0 sí es el único número que es igual a su opuesto.
Profe, Abril Garcilaso levantó la mano. Abril, ¿levantaste la mano, Abril? ¿Alguna duda? Sí, profe. Yo entiendo como que en realidad al 0 no se le pone el menos porque por el tema de los signos, digamos. Entiendo que el resultado sería igual, pero estaría mal planteada la fórmula, porque si tendríamos el mismo resultado, ¿por qué pondríamos un signo que podría influenciar al cambio de signo? Me parece que no se debería poner el signo. Claro. Ajá. Pienso lo mismo. Bueno, lo que es cierto es que son equivalentes, ¿sí? Ninguno, o sea, si yo pongo -0, es como que yo pongo en verdad 8 dividido entre 4, en vez de poner directamente 2. ¿Por qué no pongo 2? Si es lo mismo que 8 dividido entre 4, ¿se entiende? Hay que poner el signo, pero acá estamos refiriéndonos puntualmente en el 0, que equivale igual a -0. Claro, Pero, el 0 es el único número que es igual a su opuesto. en fin, en conclusión, ¿se pone el -0 o se puede poner 0? Es que se pone de acuerdo a lo que te plantea el problema. Si te lo plantea como en este caso que te está tratando de demostrar con esas dos fórmulas, el 0 es igual a -0, ahí sí se tiene en cuenta. En otros casos, por lo general, en realidad se sabe que 0 es lo mismo que -0, entonces vos sabés que representa lo mismo, pero es como si te impusieran -a o -b, algo así. Claro, el profe en realidad está diciendo que si fuera otro número, sí corresponde el menos o el más, digamos, ahí sí altera el producto, digamos. Obviamente, Cambia el pero signo porque sigue siendo 0. si nosotros tenemos que explicar esto en una clase a algún alumno, lo tenemos que tener en claro. O sea, Profe, Renzo Compagnoni está levantando la mano. Sí, dime, Renzo. Creo que es Compagnoni. Sí, Renzo, ¿estás levantando la mano? ¿Puede ser? Pregunta por el chat. Fuera de toda esta cuestión, quería consultarle cuál es el símbolo de los números enteros. Bien. Sí, justamente a eso íbamos. Aquí se generó una polémica, ¿sí? Está bien. La polémica, no quiero que ustedes que surja la idea de que estamos diciendo que el 1 es igual a -1 o algo que escuché en algún momento. No, por favor. El único número que es igual a su opuesto es el 0. Y si en algún momento van a poner -0, no se usa por lo general. Se pone 0 nada más, no se pone -0. En álgebra van a ver la demostración de esto de que 0 es igual a -0, ¿sí? Pero es solamente para la demostración. Por lo general se pone 0 y ya está, porque el neutro es único. Ahí a Francisco. Sí, quedó claro, profe. Bueno. Y pasamos al símbolo de los enteros, ¿puede ser? Esta pizarrita ha sido como para ver los comentarios que surgen. Bueno, ¿y en qué estábamos? Estábamos hablando... Estábamos hablando de los números enteros. Sí. Bueno, entonces, el nuevo conjunto que se está formando se conoce como el conjunto de los números enteros. El conjunto se origina, se denota por este signo. ¿Sí? Es decir, como una Z, ¿vieron? Una Z mayúscula. Es decir, que el conjunto que estamos mencionando ¿Se le cortó, profe? Estamos comentando ahora sobre los enteros. ¿Qué conjunto, qué elementos tiene este conjunto? Los enteros tienen todos los opuestos de otros números, todos los opuestos aditivos. Aquí, por ejemplo, tengo el 1. En los enteros va a estar su opuesto aditivo, que es -1. Tengo en los naturales el 2. En los enteros está el 2 y el -2. El opuesto de 3 es el -3. Ambos, el número y su opuesto, Profe, enteros. Sí. una pregunta. Entonces, el 0
Perdón, puede ser una pregunta tonta. Que el 0 entonces pertenecería a los enteros o pertenecería en sí a todo conjunto puede tener su neutro en 0. En los naturales no existe el 0. Bien. Claro, en los naturales no está el 0, está a partir de los enteros. Desde ahí es que surge el 0. El 0 solo está en los enteros y no en los naturales. De una manera podemos decir que naturales es del 1 al infinito. Ajá. Y cuando se ponen los negativos, ahí aparece el 0. Pero bueno, siempre se discute. Y los negativos. Y los Exacto. negativos, eso. Si ustedes se dan cuenta en lo que estamos conversando, hemos empezado de los naturales y estamos ampliando el conjunto. Ahora ya estamos en uno más grande, en los enteros. Y yo pongo estos símbolos para que nos demos cuenta que uno está incluido en el otro. En los naturales estaba el 1, el 2, el 3, etcétera. Y en los enteros también está el 1, el 2, el 3, el 0. Hay varios que están, varios infinitos negativos e infinitos positivos en los enteros. El conjunto que he dibujado de celeste lo tienen que pensar como Córdoba, digamos. Estamos viviendo aquí en Córdoba, en el lugar celeste, en el globito celeste, en el diagrama de Venn celeste. Y afuera he dibujado un diagrama de Venn azul. Estamos en Córdoba y lo azul que sea Argentina. Estamos en Córdoba implica que estamos en Argentina, que es lo azul. Pero si estamos en Argentina, no necesariamente estamos en Córdoba. ¿Se entiende? ¿Cómo? Sí, perfecto, profe. Entonces hemos ampliado el conjunto de números con los que se pueden trabajar. Ya no son solo positivos. Al hacer las restas se sale de ese conjunto. Necesitamos también los negativos. Entonces estamos coleccionando más y más números hasta ahora. Tenemos entonces lo que es el conjunto de los enteros. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bien, empezamos a comentar propiedades del número 0. Este número, el 0, es tan especial que tiene propiedades particulares del mismo. Propiedades del 0. Entonces, la primera propiedad que vemos con el 0 era que era neutro en la división y nulo en la multiplicación. La primera es que es el neutro en la suma, exacto. Lo dejamos anotado para que se vea la importancia. Pero se obtiene el mismo número. Exacto. Es neutro en la suma. Es decir, por ejemplo, la segunda propiedad. Nulo en la multiplicación. Muy bien, gracias. Nulo en la multiplicación. Siempre de entero. Entonces nos referimos a cualquier entero, si lo multiplico por el 0, siempre lo anula todo. Cualquier entero, positivo o negativo. ¿Sí? Y cualquier número que tenga por potencia el 0, da 1. Da 1. Potencia nula de base no nula. De base no nula. Significa que 9 a la 0 nos va a dar 1. 1. Pero si la base fuera 0, 0 a la 0, 0. No existe. Sí, eso iba a decir, no existe. No existe. Lo que nos está diciendo, la base no puede ser nula. La base nunca nula. No puedo poner 0 a la 0. Si es cualquier número distinto del 0, si pongo 8, pongo 4, pongo menos 5 a la 0, eso siempre me da 1.
pero el 0 a la 0 en particular no existe. ¿Se entiende? Claro. Bien. Y anoto también como propiedad del número 1. ¿Cuál es la propiedad del número 1? Es un elemento neutro para la multiplicación. Exacto. Propiedad. Es decir, que se obtiene el mismo número. Exacto. Con la multiplicación. Es un neutro en la multiplicación. Entonces, por ejemplo, 1 por 5 no cambia el resultado. O por 1 no cambia el resultado. ¿Sí? Es el único número que al multiplicarlo por cualquiera lo mantiene. A eso se refiere con que sea el neutro en la multiplicación. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, anotamos algo sin demostrarlo y sin hacer referencia a la razón de por qué se cumple la regla de los signos. Esto se va a demostrar con cuidado en álgebra, en la materia de álgebra 1 y también en cálculo. Entonces, ya cuando se tengan más herramientas para la formalidad, se va a demostrar esta regla. La regla de los signos nos dice, si multiplicamos números con distintos signos, ¿qué sucede? Nos da un signo negativo, un entero negativo. Exacto. Multiplicar enteros con mismo signo. Ahí preguntan por qué un número elevado a la 0 da 1. ¿Por qué un número elevado a 0 es 1? Bueno. Preguntita. ¿Cómo? Digo preguntita, así para explicarle en 2 minutos. Ah, bueno. Lo anoto aquí. Hago otra pizarrita con preguntitas porque eso también merece comentarse un poco. Aunque esta preguntita está mejor hacerla después de ver un poco lo que son los números fraccionarios, las divisiones. Lo puede dejar anotado en la pizarra y explicarlo más adelante. Muy bien, sí. Gracias. Eso vamos a hacer. Entonces nos queda anotado, aquí voy a poner. Aquí pongo como un paréntesis, explicación posterior a... ¿Tenía esa pizarra de donde anotaba las consultas o...? Sí, y ya se llenó esa pizarra, por eso quería poner esa pizarra de preguntitas. Multiplicar enteros con mismo signo, ¿qué nos da? Entero positivo. Da un entero positivo, exacto. Da un entero positivo. Multiplicar a enteros con signos diferentes. Entero negativo. Sí. Multiplicar enteros con signos diferentes. María, discúlpame, pero te olvidaste de apagar el micro. Un entero negativo. Avisado nomás, perdón. Gracias, perfecto. Entonces, ustedes que pueden ver, ¿quién tiene el micrófono activo? Pues coméntenme, por favor. Comentémonos entre todos. Bueno, hasta aquí todo es familiar, todo es conocido. O no tan desconocido al menos. Bien. También podemos empezar a hacer referencia a la forma de graficar los números enteros en la recta real. Bueno, cambio la pizarra y ponemos representación gráfica.
gráfica por el momento de enteros. Y ya, mientras vayamos aumentando los números con los que podemos trabajar, vamos a ir aumentando los puntos que podemos graficar. Entonces, lo primero que hacemos es, elegimos una longitud. Tenemos elegir a los 2 puntos en la recta, al primero que notamos por 0 y al siguiente por 1. A partir de estas 2 marcas en la recta, ¿cómo marcamos los demás enteros? Del lado, no sé, dependiendo cómo lo veamos, del lado derecho los positivos y del lado izquierdo los negativos. Exacto, lo que hay que hacer es ver, del lado derecho del 0 van a ir los positivos y los que van del lado izquierdo van a ser los negativos. Enteros negativos. Y lo que se hace es ir marcando la misma distancia, ¿no? Como 1 más 1 es 2, volvemos a copiar el tamaño 1 y tenemos el 2. Fraccionar con la misma longitud. Exacto. Volvemos a copiar el tamaño, esta vez para la izquierda, y tenemos los enteros, pero los negativos. Entonces, de esta forma tenemos ordenados los enteros. Con ayuda del orden que hay en los números naturales, podemos ver también el orden que tienen los números enteros. ¿Cuál es menor entonces? ¿El -7 o el -3? El -3. ¿Cuál es menor? ¿Cuál es menor? El -7. El menos. -7. Porque está más alejado del 0. Eso, -7 o -3. Entonces, la respuesta es... -7. Por lo que dijeron mis -7 compañeros. es menor a -3, ¿no? Siempre va de un punto a la derecha. Por ejemplo, el punto -7, justo el que acabamos de comentar, está por aquí, no se llega a graficar, pero está situado a esta altura. Y el -3 está a su derecha. Eso significa que el -7 es todavía más chico que el -3. Estamos diciendo en esta pizarra, estoy comentando que la noción de ordenar los naturales también pasa a los enteros. Podemos ordenarlo entonces todos los números que están en los enteros también ahora. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Por ahora no, dicen en el chat, no, todo bien. Perfecto. Empezamos a comentar lo que es el valor absoluto. Yo no entiendo para qué serviría eso de valor absoluto. No lo entendí muy bien. Bien. Primero comentamos qué es. El valor absoluto de un número entero, positivo el 0, es el mismo número. En cambio, el valor absoluto de un número entero negativo es su opuesto. ¿Sí? Claro, pero ¿para qué operación o para qué nos serviría esto saber del valor absoluto? Bien, lo que voy a hacer primero es anotar lo que les acabo de decir, o se entendió todo, lo anoto y ahí comentamos un poco para qué sirve, ¿está bien? ¿De una, profe? Estamos introduciendo este término, valor absoluto. El valor absoluto de un entero positivo o del 0 es el mismo. Bueno, y aquí en la pizarra voy a poner el símbolo que se usa. Previamente pongo, se simboliza por, son barras verticales lo que usamos. Se simboliza por
Y entonces pongo entre barras verticales. El valor absoluto de un entero positivo del 0 es el mismo. Por ejemplo, el valor absoluto de 9, ¿cuánto va a ser? 9. No cambia, exacto. El 5 tampoco va a cambiar. Y el 0 también, lo deja igual. El valor absoluto de un entero negativo, ¿qué va a ser? Es entero positivo. Su opuesto Sería el opuesto. es Bueno, el sí. valor absoluto de un entero negativo es su opuesto aditivo. Entonces, también como un ejemplito, el valor absoluto de menos 5 nos va a dar ¿cuál es el opuesto aditivo de menos 5? 5. 5 positivo. El valor absoluto del menos 21 es el 21. Bueno, valor absoluto, por ejemplo, nos ayuda, lo vamos a ver después, a hablar de distancias. ¿Cuál es la distancia del 3 al 0? Del número 3 al número 0. Alguien que me preguntaba. 3. La distancia desde aquí, desde el 3 hasta el 0, ¿cuál es? 3. Desde el menos 3. Desde el menos 3 hasta el 0, su distancia es 3, pero 3 positivo. Pues una forma de decir eso sería el valor absoluto de menos 3, eso simbolizaría la distancia del menos 3 al 0, es 3 positivo. ¿Se entiende un poco? Ah, bien. Sí. Gracias. Eso de nada. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia del menos 3 al 1? 2. La distancia del Al 1 positivo. Al 1 positivo. Profe, Matías. Uy. Catherine. Perdón. Matías Morzán levanta la mano. Sí, Matías, dime. No le quiero interrumpir la clase, pero vengo de lo de la bienvenida al centro de estudiantes. Le quería avisar nomás que ya estaba acá, cuando usted tenga tiempo. Ah, perfecto, Matías. ¿Puede volver a brindar el ejemplo que acaba de decir recién? Sí. Dime, María. No, recién planteé un ejemplo y me gustaría que lo repite porque no lo alcanzamos a escuchar. Bueno, alguien me preguntaba sobre por qué nosotros utilizamos el valor absoluto, cuál es la utilidad. Bueno, un ejemplo les ponía para hablar de distancia. La distancia del menos 3 al 0 lo simbolizaría con lo que he escrito aquí, el valor absoluto de menos 3. Y si hablo de distancia, no tiene sentido que la distancia sea menos 3 metros. Es la unidad positiva 3. Y con ese primer ejemplo... O sea que siempre da positivo, digamos, el valor absoluto, o sea, para hablar de distancia. Podemos relacionarlo a distancias. El otro ejemplo que les decía es, ¿cuál es la distancia del menos 3 al 1? 4 positivo. Al 1 positivo, exacto. Vemos las unidades que se recorren. Se recorren 1, 2, 3, 4 unidades, entonces nos da 4. Y aquí lo que estaría es menos 3 menos 4 sería, menos 3 menos 1 sería menos 4. El valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Se entiende un poco eso? Lo digo como un comentario aparte para ver qué utilizaría. Sí, O sea, el valor absoluto de 3, no sé, no me quedó claro cómo relacionarlo. Menos 3, para llegar a 1 queda 4, ¿ok? Entonces 4, ¿qué? ¿El valor absoluto de menos 3 o de 1? No entendí cómo relacionar eso. Bueno, fíjate, ahí lo voy a marcar de verde. De verde estoy marcando, de fibrón verde, cómo yo escribiría matemáticamente la distancia de menos 3 a 1. Lo acabo de marcar de verde. ¿Se vio ahí en la pizarra? Sí, se ve.
Y geométricamente la distancia de menos 3 a 1 hemos contado, son 4 unidades, acabo de marcar el 4. Por otra parte, yo hago la operación al menos 3, le resto 1. Menos 3 menos 1 me da menos 4. ¿Qué estoy diciendo? Que el valor absoluto de menos 4 me da 4. Ahora sí lo entendí, gracias. Perfecto, de nada, María. ¿Alguna duda? A ver, Rubén, ¿qué nos dice? Algunas veces la respuesta de un problema es tanto el negativo como el positivo de uno. Claro, no, en esos casos no, Rubén. El valor absoluto siempre nos da positivo, o sea, en ningún caso nos da negativo. Profe, también levantó la mano Rubén Ángel Díaz. Ángel, capaz era respecto al chat que acabo de leer, o había alguna otra pregunta, Rubén. Hola, ¿cómo estás? Una consulta. Por ejemplo, ahí usted puso menos 3, menos 1. No, por ejemplo, ¿podemos sacar el valor absoluto, por ejemplo, del menos 3 hasta el menos 1 y da menos o da positivo? ¿Y daría 2 o no? Claro, daría 2 positivo, o sea, 2 positivo o menos 2. Siempre la respuesta de un valor absoluto siempre es positiva. Nos tenemos que ordenar para hablar, ¿sí? Si no, no nos vamos a entender nadie. La idea de levantar la mano está muy buena, pero el que levanta la mano tiene que decirlo, ya sea por chat o por audio. Bueno, les comento que justo estamos... Profe, sí. También levantó la mano Abril Garcilaso. Abril Garcilaso. Sí, dime, Abril. Profe, yo creo que la última pregunta está relacionada con el tema de si en el valor absoluto se puede aplicar la distributiva o no. Por eso el tema del menos 3 y el menos 1. Yo tengo esa pregunta también. ¿Se puede aplicar o no? Ah, ahí entiendo. No se puede aplicar, no distribuyo el valor absoluto de menos 3 al valor absoluto de 1. Esa propiedad no se puede, no existe. Gracias. Ahora se da muy poquito del valor absoluto como la definición para que lo vayamos conociendo. ¿Está bien? Sí. Bueno, justamente son las 3:30. Damos paso a los muchachos del centro de estudiantes que tienen algo importante que decirnos. La clase teórica de ahora no ha llegado a cubrir todo lo necesario, ¿sí? Nos queda toda la parte de números racionales, de divisiones, ahí en los enteros hemos hablado de lo que es la suma de naturales, de enteros, la multiplicación, la potencia, la resta, ¿sí? Ya estamos comentando lo que es el valor absoluto y nos ha faltado todo lo que es respecto a división y entrar a los racionales e irracionales. Bueno, la clase de mañana va a ser más extensa porque no vamos a pasar el video de presentación. Así que vamos a avanzar mucho más la clase de mañana. En la clase dura siempre hasta las 3:30, o sea que acaba ahora la clase. Los dejo con el centro de estudiantes y recuerden que vamos a empezar a trabajar, van a empezar a trabajar a las 4 de la tarde con la clase del práctico. ¿Vale? Entonces, ¿están los muchachos del centro de estudiantes? Sí, profe, acá estoy. Ah, Matías, sí, perfecto. Los dejo en compañía de Matías y nos vemos en la clase de mañana a las 2 de la tarde. Bueno, profe, nos cuidan por la clase, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Suerte. Adiós, un saludo. Adiós. Bueno, gracias, profe. Y como ya... Hola, primero que nada. Como ya escucharon, mi nombre es Matías, soy del Centro de Estudiantes. Aunque bueno, en la facu la mayoría me conoce como Yagi, escuchar que me nombran así.
Y bueno, como les decía, el centro de estudiantes de la Facu nuestro se llama CEIMAF, también lo van a escuchar así seguramente 1.000.000 de veces. También es el nombre que le damos a el aulita que tenemos nosotros ahí en la Facu, que cuando ojalá tengan la suerte de ir a conocerla seguro la van a ver. Y bueno, en nombre de todos mis compañeros quería primero que nada darles la bienvenida a la Universidad Pública, a la UNC y a FAMAF. Y siempre les jodemos, aunque es muy cierto que FAMAF es la facultad más linda de la UNC. Así que bueno, la idea es contarles un poco de qué se trata el CEIMAF, que es básicamente lo que se llama órgano gremial de los estudiantes de la facultad, que quiere decir que está formado por los estudiantes y para los estudiantes, con el fin de que nos podamos organizar para defender los derechos y dar discusiones colectivas, transformar la facultad en cuestiones de cómo se enseña, las actividades de extensión, los perfiles profesionales y bueno, un montón de cuestiones más de ese estilo. El centro estudiante, justamente por esto, ocupa un lugar muy importante en la facu. Organizamos charlas, cosas de apoyo académico, jornadas donde discutimos los planes de estudio, los derechos estudiantiles, hacemos también actividades culturales como fiestas, que solemos hacer choripaneadas cuando la presencialidad lo permite todos los meses, hacemos La campamentos. famosa Fama Fiesta, ¿o no? Claro, si es que ya han escuchado hablar, sí, la Fama Fiesta, que la hacemos muy seguido y es algo que nos gusta mucho. Hace ya un par de años que no lo hacemos, pero solíamos hacer siempre campamentos, que vamos a ver si este año lo podemos volver a hacer. Bueno, en general espacios de encuentro entre nosotros los estudiantes, donde nos podamos conocer un poco más y compartir otras cosas que no sea solo las clases. Además de todo eso, también, bueno, participamos muy fuertemente en lo que son los espacios de cogobierno, que después cuando tengan la clase del IU van a ver bien de qué se trata, pero básicamente son las autoridades de la facultad. Bueno, como el nombre lo indica, obviamente, el centro estudiante está formado solamente por estudiantes y es la voluntad de los estudiantes lo que lo mantiene activo. Por eso todos los años se hacen elecciones donde las autoridades del CEIMAF se renuevan. En estas elecciones los estudiantes se organizan en listas, que se llaman listas, de las distintas organizaciones que existen en la facultad, y bueno, se vota y se elige cuáles son las que van a tener la conducción del centro estudiantes. Ya desde hace varios años la organización que se hace cargo del centro estudiantes es el GURI, que forma parte de la organización La Bisagra, y bueno, esa es la organización en la que yo milito particularmente. Bueno, teniendo en cuenta que recién ahora están arrancando el cursillo, probablemente la mayoría viene recién de la secundaria, es mucho la información nueva con la que se van a estar encontrando y bueno, es probable que les resulte un poco difícil acordarse todo, además se encuentran con un mundo nuevo, que es la facultad, donde las cosas son muy diferentes. Pero bueno, más allá de todo eso, lo importante que me gustaría que se queden de lo que les digo hoy es que del centro estudiante vamos a estar acompañándoles durante el ingreso, vamos a estar haciendo clases de consultas, espacios donde se puedan conocer y compartir un poco más entre ustedes y con estudiantes más avanzados, que siempre está bueno poder charlar como para que saquen algunas dudas. Tenemos nuestros grupos de WhatsApp, que son los grupos oficiales del centro estudiante, donde nosotros estamos también un poco moderando, y bueno, damos ese espacio como para que se puedan compartir información, noticias, cosas importantes, o simplemente charlar un poco con la gente de la carrera. También, bueno, pueden preguntarnos siempre sobre cómo funciona la facultad, cómo son los derechos que tenemos los estudiantes, si estas cosas están bien, están mal, si esto es así, es así. Básicamente, todo lo que implica la vida estudiantil, y bueno, si les interesa nos pueden preguntar también sobre alguna cuestión más de historización, de cómo se dieron estos derechos, estas cosas de las que disfrutamos en la facultad, aunque bueno, como les nombré el IBU antes, también se habla de esto en esa clase, que la van a tener, no sé bien cuándo, pero en un par de semanas. Bueno, para encontrar todas estas cosas, en el aula virtual van a encontrar que están nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, es donde más activos estamos, en Instagram más que en Facebook. Están ahí también los links a los grupos de WhatsApp y de Telegram que les nombraba recién. Y deberían encontrar también un video de presentación, que les recomiendo que vean, que explica un poquito más esto que les estoy diciendo, porque bueno, más allá de lo que les estoy hablando ahora, a veces viene bien refrescar esa información. Bueno, con respecto al tema de la cursada virtual, todos sabemos que es complicado, es un poco extraño y una lástima no poder ir a la facultad, pero bueno, esta modalidad tiene un laburo detrás por parte de las autoridades de la facu, de ayudantes de alumnos, de tutores, de docentes,
Pero bueno, sí, no deja de ser algo que nos toca por el tema de la pandemia y bueno, trataremos de volver a la presencialidad lo antes posible. Sabemos que es una preocupación que mucha gente tiene, pero tenemos que tratar de mantener las medidas sanitarias que se puedan por una cuestión de seguridad. También por esta naturaleza de virtualidad y por cómo funciona el centro de estudiantes, queremos que los grupos y los espacios donde nos encontremos sean espacios seguros, donde podamos hablar y transmitirnos inquietudes, preocupaciones que tengan, lo que sea. Y bueno, por eso es que tenemos también esta acción un poco de moderar los espacios para que justamente estas discusiones se puedan dar. También recalcar que no solamente está bueno poder hablar sobre las cosas que nos preocupan o nos molestan, sino también las cosas que rescatamos y que valoramos de cómo sean las clases, de los docentes, de las cosas que están buenas, para poder también ver qué cosas está bueno mantener, profundizar, recalcar en distintas reversiones de la modalidad virtual que se van haciendo, porque siempre estamos tratando de mejorarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, de nuevo les doy la bienvenida, espero que puedan encontrar en la universidad, en la facultad, un espacio muy lindo, es nuevo, a veces asusta, pero es hermoso, es una época genial. Sobre todo FAMAF es una facultad muy linda, con una comunidad muy piola, así que esperamos por acompañarles, ayudarles a iniciarse en todo eso y nada, que lo disfruten un montón. Así que, bueno, eso es todo por mi parte, un abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias, Che. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Nos podemos desconectar hasta las 4 o tenemos que seguir acá hasta las 4? Creería que sí. Bueno, me voy a comer, gente. Bueno, dale. ¿Es el mismo enlace? Sí, ¿no? No, es otra sala. No, creo que No, es otra sala, la de... Si querés te lo paso. Sí, es otra. No. Sí, es otra. Sí, es otra. Acabo de fijar. Es otro Meet. Se los paso, lo pueden ver por el aula habitual y se pueden deshacer. De una. Gracias. Un gusto, que tengan buena tarde, nos vemos a las 4. todos tenemos diferentes. Suerte, Francisco. Hasta mañana entonces. Chao, chao.